El húmero es el hueso más grande del miembro superior. Se articula con la escápula en la articulación del hombro y el radio y la ulnar con la articulación del codo. La cabeza del húmero tiene forma esférica y se articula con la cavidad glenoidea de la escápula. El extremo proximal del húmero está formado por la cabeza, los cuellos quirúrgico y anatómico y los tubérculos mayor y menor. El cuello anatómico del húmero está formado por el surco que circunscribe la cabeza y la separa por los tubérculos mayor y menor, e indica la línea donde se va a insertar la cápsula de la articulación del hombro. El cuello quirúrgico del húmero es la parte más estrecha situada distalmente a la cabeza y los tubérculos. La unión de la cabeza y el cuello con el cuerpo del húmero está indicada por los tubérculos mayor y menor. Este da una inserción y apoyo a los músculos escapulohumerales. El tubérculo mayor se encuentra en el margen lateral del húmero y el tubérculo menor se proyecta anteriormente desde el hueso. El cuerpo del húmero tiene dos grandes detalles importantes: la tuberosidad deltoidea lateralmente, donde se va a insertar el músculo deltoides. El surco intertubercular separa los dos tubérculos y proporciona un sitio de paso protegido para el delgado tendón de la cabeza larga del músculo bíceps braquial. Y el surco del nervio radial posteriormente es donde va a transcurrir el nervio radial y la arteria braquial profunda, donde pasan anteriores a la cabeza larga y entre la cabeza medial y lateral del músculo tríceps braquial. El extremo inferior del cuerpo del húmero se va a ensanchar y va a formar las afiladas crestas supracondileas medial y lateral. Cuando terminan, van a formar distalmente los epicóndilos medial y lateral, y estos van a proporcionar una inserción a diferentes músculos. El extremo distal del húmero está integrada por la tróclea, el cóndilo, la fosa oleocraniana, coroidea y la radial. Esto va a constituir el cóndilo del húmero. Está dotado por dos caras articulares. El cóndilo lateralmente se articula con la cabeza del radio y la tróclea se va a articular medialmente con el extremo distal de la ulna. Por encima de la tróclea se encuentran dos zonas deprimidas o fosas que se dan la espalda mutuamente, y estas hacen que el epicóndilo sea más delgado. En la cara anterior se encuentra la fosa coronoidea, donde recibe los procesos coronoides de la ulna en la flexión del codo. En la cara posterior se encuentra la fosa oleocraniana, donde se va a acomodar el olecranón de la ulna, y este se va a conocer como la flexión completa del codo. De los 4 músculos del brazo, 3 son flexores: el bíceps braquial y el coracobraquial. Estos se encuentran en el compartimento anterior y están inervados por el nervio musculocutáneo, normalmente de dos cabezas, en su sección próxima. Ambas cabezas se originan proximalmente en procesos de la escápula mediante inserciones tendinosas y vertientes carnosas se unen poco después de alcanzar la mitad del brazo. Es un músculo de 3 articulaciones que cruzan y pueden inducir movimientos en las articulaciones del hombro, el codo y radio ulnar. Su acción y eficacia vienen determinadas por la posición del codo y el antebrazo. Distalmente, la principal inserción del bíceps braquial en la tuberosidad del radio mediante el tendón del bíceps braquial. Una banda membranosa triangular denominada aponeurosis braquial discurre a través del bíceps braquial y se fusiona en la fascia del antebrazo, que recubre los músculos flexores de la cara medial del antebrazo. Aplanado que se sitúa posteriormente y en profundidad respecto al bíceps braquial. Su inserción distal recubre la parte anterior de la articulación del codo. Es un músculo alargado que se sitúa en la parte superomedial del brazo. Constituye un útil punto de referencia para localizar otras estructuras del brazo. El nervio musculocutáneo lo perfora
y la parte distal de su inserción indica la localización del orificio nutricio del húmero. Participa en la flexión y educción del brazo y estabiliza la articulación del hombro. El nervio mediano y la arteria braquial pueden transcurrir a profundidad al coracobraquial. Bueno, yo les voy a hablar sobre las venas de la parte braquial anterior. Se encuentra la vena basílica, la vena cefálica y la vena mediana cubital. La vena basílica se origina a partir de la parte cubital de la red dorsal de la mano. Sube por el antebrazo hasta conectarse con las venas humerarias y a partir de ahí se convierte en la vena axilar. Después se encuentra la vena cefálica, que se origina del mismo modo que la basílica en la parte dorsal de la mano, pero esta sube a partir del conducto externo del codo hasta el surco delto pectoral. Ahí se inserta y después se inserta a la vena axilar. Después encontramos la vena mediana cubital, que sería esta. Esta solamente funciona para hacer anastomosis entre la vena basílica y la vena cefálica. Ahora tocan las arterias. Este es el hueso húmero, que es el que forma nuestra parte braquial superior. Este hueso contiene las siguientes arterias. La arteria axilar proviene de la arteria subclavia. Se le denomina axilar a partir de la primera costilla porque ahí se mete en la fosa axilar y a partir de ahí es la arteria axilar. Esta vasculariza a la axila, al tórax y al hombro. Después tenemos la arteria circunfleja del húmero, que es esta pequeña, es una rama del axilar, y esta vasculariza a la articulación del hombro, a la cabeza del bíceps braquial, al músculo coracobraquial y al músculo del pectoral mayor. Después tenemos la arteria colateral del cúbito superior, que es esta. Esta es una rama de la arteria braquial, que es la principal que recorre nuestro húmero. Esta arteria vasculariza a la articulación del codo y al músculo tríceps braquial. También tenemos la arteria colateral cúbito inferior, que sería esta, y esta también se considera una rama de la arteria braquial. Vasculariza a los músculos adyacentes, al peritoneo y al hueso. Después tenemos a la arteria braquial, que es la arteria principal de nuestro hueso en esta parte, y esta proviene de la arteria axilar. A partir del pectoral mayor se comienza a llamar arteria braquial, y eso hasta que llega a la fosa del codo. La arteria braquial tiene una rama, aparte de estas dos, que se llama arteria braquial profunda. Es esta. Esta arteria va por fuera y sobre el hueso, por así decirlo. Cuando llega al epicóndilo se divide en dos, en la arteria colateral radial y en la arteria colateral medial. Después tenemos a la arteria circunfleja humeral posterior, que sería esta pequeña, que también es una rama de la arteria axilar. Esta rama inerva al músculo deltoides, a la articulación del hombro, al igual que la arteria circunfleja humeral. Después también al músculo redondo menor y al músculo del tríceps braquial, al igual que la arteria cúbito superior. Y bueno, estas son las arterias que componen al hueso húmero. Pues ya les expliqué. También les voy a hablar de los nervios, y a lo largo del brazo discurren 4 nervios principales, que son el mediano, el ulnar, el músculo cutáneo y el radial. Sus orígenes son a partir del plexo braquial y su trayectoria son por el miembro superior. Bueno, primero empezaremos hablando sobre el nervio musculocutáneo. Este se inicia en oposición al borde inferior del pectoral menor, perforando el coracobraquial. En el nervio radial, este inerva a todos los músculos del compartimento posterior del brazo. Entra en el brazo posterior de la arteria braquial, medialmente al húmero y anterior al tríceps braquial, y ahí aporta ramas para la cabeza larga medial de dicho músculo. En el nervio mediano, en este discurre en dirección distal lateral a la arteria braquial, hasta que alcanza la mitad del brazo, donde ahí cruzará al lado medial
y se pondrá en contacto con el músculo braquial. En el nervio ulnar, este discurre distalmente a partir de la axila, anterior a la del redondo mayor y la cabeza larga del tríceps, junto al lado medial de la arteria braquial, perforando el tabique intermuscular medial junto con la arteria colateral superior, ya que este desciende entre el tabique y la cabeza medial del tríceps braquial. Bueno, ahora a mí me toca hablar de los límites de la región braquial anterior y empezando con el brazo, que en anatomía es la porción del miembro superior que corresponde entre el hombro y el codo. Principalmente está limitado por arriba por una línea circular que corresponde a la vez al borde inferior del pectoral mayor, del dorsal ancho y del redondo mayor. A su vez por debajo está limitada por una línea circular paralela a la procedente que pasa unos dedos por encima de la epitróclea y del epicóndilo. El brazo forma dos regiones, una que es colocada por delante del húmero, que va a ser la región braquial, y la otra que es colocada por detrás de la región, que sería el braquial posterior. Bueno chicos, vamos a seguir con lo que sería el punto número 3 del manual de disección braquial anterior. Este punto se va a dividir en dos porciones, que sería el compartimiento anterior de los músculos del brazo y la neurovasculatura del brazo. Bueno, vamos a empezar con el punto número 3 en la parte número 1, y este empieza con el punto número 1, que sería que con el cadáver en posición supina utilizaremos tijeras para hacer una incisión longitudinal en la superficie anterior de la fascia braquial, desde el nivel del tendón del pectoral mayor hasta el codo. El punto número 2 sería utilizar los dedos para la fascia braquial de los músculos subyacentes, trabajar lateral y medialmente desde la incisión y notar la presencia del tabique intermuscular medial y lateral. Separar la fascia braquial de los tabiques intermusculares y colocarla en el contenedor del tejido. El punto número 3 va a ser utilizar los dedos para separar los tres músculos que teníamos en el compartimento anterior braquial, que sería el músculo coracobraquial, el músculo braquial y el músculo bíceps braquial. El punto número 4 va a ser utilizar los dedos para separar los vientres del músculo bíceps braquial. Punto número 5 sería identificar la cabeza corta del músculo bíceps braquial, localizada más medialmente, y limpiar la superficie de su tendón donde se inserta en el proceso coracoides de la escápula. Vamos a seguir con el punto número 6, que va a ser identificar la cabeza larga del músculo bíceps braquial, localizadas más lateralmente. En la disección superior, el tendón de la cabeza larga del músculo bíceps braquial va a través del surco intertubercular del húmero en sentido hacia el fondo del ligamento humeral transverso. Dentro de la articulación glenohumeral, el tendón continúa su curso hasta alcanzar su tubérculo supraglenoideo. En el punto 7 vamos a tener que limpiar la superficie del músculo bíceps braquial e identificar el tendón del bíceps braquial en la fosa binar. El punto 8 va a ser revisar las inserciones y acciones del músculo bíceps braquial. Después de esto, en el punto número 9, vamos a identificar la aponeurosis bicipital, una intumescencia del tendón del bíceps que se ensancha medialmente y se inserta en la fascia anterobraquial. En el punto número 10 vamos a limpiar la superficie del músculo coracobraquial mientras se pone atención de no interrumpir el curso del nervio musculocutáneo. En el punto 11 vamos a utilizar los dedos para confirmar que la inserción proximal del músculo coracobraquial es el proceso coracoides, y a que su inserción distal se realiza sobre el lado medial de la diáfisis del húmero. En el punto número 12 vamos a revisar las acciones y las inserciones del músculo coracobraquial. En el punto número 13 vamos a flexionar el codo alrededor de 45 grados y traccionar el músculo bíceps braquial medial o lateralmente para observar el músculo braquial localizado más al fondo. En el punto número 14, en un lado del cadáver, utilizar tijeras para hacer una sección transversal del músculo bíceps braquial alrededor de 5 centímetros proximalmente al codo.
no cortar músculo bíceps y tampoco hay que cortar el nervio musculocutáneo. En el número 15 vamos a revisar las acciones y las inserciones del músculo braquial. Bueno, vamos a seguir con la parte número 2 de este punto, que sería la neurovasculatura del brazo. En el punto número 1 tenemos que identificar el nervio musculocutáneo y en dónde perfora el músculo cutáneo para que éste inerve a los 3 músculos del compartimento anterior del brazo. Bueno, en el punto número 2 tenemos que encontrar el nervio musculocutáneo donde emerge del músculo coracobraquial y seguirlo a través del plano del tejido conjuntivo flojo de entre los músculos bíceps braquial y braquial. Tenemos que observar que después que el nervio musculocutáneo da sus ramas musculares, continúa en dirección distal, pero ahora como nervio cutáneo lateral del antebrazo. En el punto número 3 tenemos que seguir el nervio cutáneo lateral del antebrazo hasta la fosa ulnar, donde emerge sobre el lado lateral de la fosa ulnar proximal al tendón del bíceps braquial. En el punto número 4 vamos a tener que revisar la relación del nervio cutáneo lateral del antebrazo con la vena cefálica. En la cara medial del brazo vamos a identificar el nervio cutáneo medial del antebrazo y seguirlo desde el fascículo medial del plexo braquial hasta el nivel de la fosa ulnar. En el punto número 6 vamos a utilizar la disección Roma para seguir el nervio mediano en dirección distal de la axila, donde surge el plexo braquial, a la fosa ulnar. El nervio mediano va en dirección medial al músculo bíceps braquial dentro del tabique intermuscular medial. En el punto número 7 tenemos que utilizar disección Roma igualmente para seguir el nervio ulnar desde el fascículo medial del plexo braquial hasta el epicóndilo medial del húmero. Note que el nervio ulnar va en el tabique intermuscular medial en la porción proximal del brazo y luego se pasa sobre la superficie posterior del tabique intermuscular medial en el tercio distal del brazo. En el punto número 8 vamos a seguir el nervio ulnar posteriormente en el codo y observar que hace contacto con la superficie posterior del epicóndilo medial del húmero. En el punto número 9 tenemos que identificar la arteria braquial, que es la continuación de la arteria axilar. La arteria braquial comienza en el borde inferior del músculo redondo mayor y termina a nivel del codo al ramificarse en la arteria ulnar y arteria radial. En el punto número 10 tenemos que retirar la fascia braquial circundante que cubre la arteria braquial y verificar que la arteria radial vaya con el nervio mediano dentro del tabique intermuscular medial. En el punto 11 tenemos que observar que las venas profundas de la extremidad superior drenan en la vena basílica cerca de la axila. En el punto 12 tenemos que identificar a las venas acompañantes. Estas son las venas que van juntas a lo largo de las arterias profundas del brazo. En el punto 13 tenemos que retirar las venas braquiales y sus tribufarias para limpiar el campo de disección mientras se conservan las ramas de la arteria braquial. En el punto 14 tenemos que la arteria braquial tiene 3 ramas en el brazo: arteria del brazo profunda, arteria colateral ulnar superior y arteria colateral ulnar inferior. En el punto 15 tenemos que en la porción proximal del brazo encontraremos la arteria profunda del brazo, que surge de la arteria braquial. Esta va alrededor de la superficie posterior del húmero, donde acompaña al nervio radial en el surco radial. También tenemos en el punto 16 que tenemos que identificar y limpiar la arteria colateral ulnar superior, donde surge la arteria braquial casi a mitad del trayecto. La arteria colateral ulnar superior cursa distalmente con el nervio ulnar y pasa posteriormente al epicóndilo medial del húmero. En el punto 17 tenemos que identificar y limpiar igualmente la arteria colateral ulnar inferior, donde surge de la arteria braquial aproximadamente 3 centímetros arriba del epicóndilo medial del húmero. Y por último, en el punto número 18 tenemos que reacomodar los músculos del compartimento anterior del brazo en sus posiciones anatómicas correctas.